La tragedia que el Pentágono intentó ocultar. El 14 de abril de 1994, un caza F-15 estadounidense que patrullaba el cielo sobre el montañoso Irak detectó señales inesperadas en el radar. El capitán Eric Wixon observaba tenso la pantalla, intentando comprender la naturaleza de la señal. Era extraño, ya que se encontraban en una zona donde estaban prohibidos todos los vuelos, y un avión de alerta temprana, AWACS, vigilaba cada movimiento en un radio de decenas de kilómetros. Sin embargo, nadie más veía lo que él veía. Wixon informó sobre las señales lentas aproximadamente a 60 kilómetros al sureste. La respuesta desde el avión AWACS sonó inquietante. No hay aeronaves conocidas en ese sector. Lo que fuera que volaba allí parecía no querer ser encontrado. Pero lo más terrible era otra cosa. Esas señales pertenecían a los suyos, y en pocos minutos 26 personas morirían a manos de quienes debían protegerlas. En la primavera de 1991, cuando la Operación Tormenta del Desierto, la campaña liderada por Estados Unidos para expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait llegaba a su fin, el ejército iraquí centró su atención en asuntos internos. En el norte del país, los rebeldes kurdos, que representaban a una minoría étnica largamente perseguida, se alzaron contra el régimen de Saddam Hussein, esperando lograr autonomía. Sin embargo, los iraquíes respondieron con toda su fuerza, lanzando tanques de fabricación soviética, artillería y helicópteros de ataque, reprimiendo sin piedad la resistencia y obligando a miles de civiles a huir hacia las montañas cerca de las fronteras turcas e iraníes. Cuando personas indefensas huían masivamente a las montañas sin refugio ni apoyo, Estados Unidos junto con sus aliados lanzó la Operación Provide Comfort, una misión militar humanitaria para proteger a los kurdos. La misión rápidamente pasó de ser ayuda a corto plazo a una presencia permanente. Las fuerzas de la coalición, incluidos el ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos, así como socios internacionales, Reino Unido, Francia y Turquía, desplegaron bases, patrullaron el espacio aéreo y trabajaron estrechamente con grupos kurdos locales para estabilizar la región. A finales del 91, cuando pasó la fase aguda de la crisis, comenzó la segunda fase llamada Provide Comfort 2, una operación a largo plazo centrada en la disuasión y el apoyo. La nueva versión de la operación funcionaba en una zona de exclusión aérea por encima del paralelo 36 en el norte de Irak, que abarcaba un espacio de aproximadamente 160 por 70 kilómetros. Mientras la aviación de la coalición controlaba el aire, el ejército estadounidense en tierra ayudaba a las organizaciones humanitarias a reconstruir las comunidades kurdas. Durante un tiempo, todo funcionó. En poco más de 3 años, más de 28.000 vuelos atravesaron la zona sin ninguna intervención de las fuerzas iraquíes, que evitaban completamente el norte, y las amenazas terrestres permanecían en algún lugar lejano. Sin incidentes graves, las operaciones de vuelo de la coalición entraron en un ritmo predecible, y lo que comenzó como un mecanismo bien engrasado, gradualmente se transformó en exceso de confianza. Las señales de problemas estaban por todas partes. Algunas tripulaciones de aviones de alerta temprana y control realizaban misiones sin la preparación adecuada. Las reglas de enfrentamiento eran poco comprendidas fuera de las unidades de combate, pero ninguna brecha fue tan evidente como la ruptura entre las diferentes ramas militares. Los helicópteros del ejército volaban sin radios actualizadas y a menudo no aparecían en el plan diario de operaciones aéreas o aparecían con códigos incorrectos. La mayoría de las tripulaciones de los Black Hawk operaban solo en frecuencias de tránsito, nunca cambiando a canales tácticos utilizados por el AWACS o los cazas en patrulla. Para algunos planificadores de la Fuerza Aérea, los helicópteros ni siquiera se consideraban parte del panorama aéreo oficial de la operación. Misión tras misión, información críticamente importante no se transmitía a los operadores de radar. Las rutas conocidas no se comunicaban a los pilotos de cazas. A pesar de que operaban dentro de una zona de exclusión aérea cuidadosamente controlada, sus vuelos a menudo permanecían sin documentar, invisibles y sin apoyo. Y aún así,
Las personas que manejaban el sistema creyeron que nada malo podía suceder. El 14 de abril de 1994, el enorme avión de alerta temprana y control E-3, Sentry, fácilmente reconocible gracias a su característico domo de radar de 9 metros sobre el fuselaje, despegó de la base aérea de Incirlik en Turquía a las 7:36 de la mañana hora local, con 19 miembros de la tripulación a bordo. Bajo el mando del mayor Lawrence Tracy, el avión, perteneciente al Escuadrón 963 de Control Aéreo, tomó una órbita de observación a una altitud de 9.500 metros justo al norte de la frontera iraquí una hora después, convirtiéndose en los ojos y oídos electrónicos de todos los vuelos de la coalición en la operación Provide Comfort. Mientras el avión AWACS establecía su trabajo diario, 2 helicópteros del ejército estadounidense UH-60 Black Hawk, bajo el distintivo de llamada Eagle Flight, también despegaron de la base aérea turca. Su tarea esa mañana era transportar personal al Centro de Coordinación Militar de la Operación Provide Comfort, en la ciudad de Saqqo en Irak. Además de su pintura verde oscuro, estos modelos tenían marcas únicas, incluidos tanques de combustible externos de 900 litros colocados junto a cada puerta lateral. Grandes banderas estadounidenses adornaban estos tanques, y banderas adicionales eran visibles desde cada lado de las puertas, en la nariz e incluso en la parte inferior de cada helicóptero. En el Black Hawk líder, el capitán del ejército estadounidense Patrick McKenna, comandante del equipo de 6 helicópteros Eagle Flight, conducía su nave hacia el sur en el espacio aéreo iraquí. A las 9:21 de la mañana, transmitió su ubicación al teniente Joseph Golkl, controlador a bordo del avión AWACS. El capitán Jin Wang, supervisor directo de Golkl, confirmó el contacto de radar y ordenó marcar los helicópteros como amigos. Aunque los transpondedores funcionaban, los Black Hawks transmitían el modo incorrecto del sistema de identificación amigo-enemigo para la zona de exclusión aérea, una discrepancia que ninguna de las partes corrigió. 6 minutos después de cruzar el espacio aéreo iraquí, los Black Hawks aterrizaron en el Centro de Coordinación Militar en Saqqo, listos para la segunda parte de su viaje. Cuando los helicópteros aterrizaban, sus señales de radar desaparecieron de las pantallas del distante avión AWACS, lo que obligó a Wang y Golkl a suspender temporalmente el seguimiento de sus símbolos de radar, sin instruir a los pilotos de los Black Hawks que cambiaran de la frecuencia de tránsito al canal táctico, utilizado dentro de la zona de exclusión aérea. En el Centro de Coordinación Militar en Saqqo, los Black Hawks embarcaron un grupo diverso de 16 pasajeros, transformando la misión de transporte militar en diplomática. Esa mañana en la lista había 4 civiles kurdos, un civil asirio, 3 oficiales turcos, 2 oficiales militares británicos y 1 francés, junto con 5 funcionarios civiles y militares estadounidenses. Entre ellos estaba el coronel Jerry Thompson, comandante del Centro de Coordinación Militar del Ejército estadounidense, y su sucesor el coronel Richard Mulhern, a quien quería presentar en una reunión cuidadosamente organizada con el liderazgo local y representantes de las Naciones Unidas, para mantener el funcionamiento de la misión humanitaria en esta difícil región. A las 9:54 de la mañana, cuando las hélices cortaban el cielo matutino, los 2 helicópteros volvieron a elevarse y tomaron rumbo sureste, hacia la ciudad iraquí de Erbil, que se encontraba a solo 110 kilómetros. Durante el despegue, el capitán McKenna transmitió por radio los detalles del vuelo, el plan de vuelo y los destinos al teniente Golkl a bordo del avión AWACS, quien confirmó la recepción de la información y reactivó los símbolos de helicópteros amigos en su pantalla de radar. Las marcas electrónicas aparecieron en muchas pantallas de radar, no solo en el monitor de Golkl, sino también en aquellos vigilados por el capitán Jin Wang, el mayor Lawrence Tracy, comandante de la misión, y el mayor Doug Martin, oficial responsable del cumplimiento de las reglas de enfrentamiento a bordo del avión AWACS. A las 10:12 de la mañana, los Black Hawks entraron en terreno montañoso, y sus señales de radar desaparecieron de las pantallas del AWACS. La capitana Deirdre Bell, que monitoreaba la transmisión de datos, actuó según el protocolo y envió una flecha verde parpadeante de advertencia a la consola del capitán Wang,
señalando la desaparición repentina de los helicópteros. Aunque la advertencia parpadeaba una y otra vez en su consola, no tomó ninguna acción respecto a las naves desaparecidas. Cuando pasó un minuto completo, el sistema automáticamente eliminó la alarma, y los Black Hawks continuaron su camino a través de las montañas, ahora electrónicamente invisibles para el sistema de comando y control diseñado para protegerlos. A las 9:35 de la mañana, dos cazas tácticos bimotores todo tiempo F-15C Eagle de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, del Escuadrón de Caza 53, rugieron por la pista de la base aérea de Incirlik. El capitán Eric Wixon lideraba la formación, y el teniente coronel Randy May volaba como su escolta, listos para peinar el norte de Irak en busca de aviones enemigos antes de que otras naves de la coalición entraran en la zona. Práctica habitual para la operación Provide Comfort. Antes de subir a las cabinas, ambos pilotos revisaron el plan diario de operaciones aéreas, un horario exhaustivo de vuelos diseñado para coordinar todos los aviones de la coalición. Aunque el documento mencionaba que helicópteros del ejército Black Hawk operarían en la zona táctica de responsabilidad esa mañana, no había absolutamente ningún detalle específico sobre horarios de despegue, rutas o duración de las misiones. A las 10:15 de la mañana, Wixon estableció comunicación por radio con el mayor Martin, elemento de comando en el avión AWACS, preguntando si había alguna información para transmitir, y recibió una respuesta negativa. Sin embargo, dos Black Hawks estaban activamente operando en ese mismo espacio aéreo al que los cazas F-15 estaban a punto de entrar. 5 minutos después, los cazas cruzaron la frontera del norte de Irak. Wixon informó su ubicación al teniente Ricky Wilson, controlador a bordo del avión AWACS, responsable de gestionar el tráfico dentro de la zona táctica de responsabilidad. El abismo en la comunicación solo se profundizaba. Los cazas transmitían en la frecuencia asignada de la zona táctica, mientras los Black Hawks continuaban usando su frecuencia de tránsito. El controlador Wilson rastreó los helicópteros en el radar hasta que desaparecieron en las montañas, pero ni él ni nadie a bordo del AWACS advirtieron a los cazas. A las 10:21, asumiendo que los Black Hawks habían aterrizado, solicitó permiso para eliminar sus marcas de radar, y Wang lo aprobó sin verificar. Mientras tanto, el capitán Mark Cathy, instructor que debía supervisar la primera misión de Wilson en la zona táctica de responsabilidad, abandonó su puesto de trabajo, decidiendo dormir un poco. Solo un minuto después, a bordo de su caza, el capitán Wixon, volando a una altitud de 8.200 metros, detectó señales de radar repentinas de aeronaves lentas de vuelo bajo, aproximadamente a 64 kilómetros al sureste de su posición. Cuando informó sobre los contactos, el equipo AWACS confirmó que no había aviones conocidos en esa área, y nadie siguió el procedimiento estándar que requería la identificación de estas nuevas marcas de radar. Sin recibir instrucciones del AWACS, los pilotos realizaron sus propias verificaciones electrónicas, pero no obtuvieron una señal de respuesta clara. Ahora, sin identificación amiga y convencidos de que habían encontrado intrusos, giraron bruscamente y aceleraron para la intercepción. Mientras los F-15 cortaban el aire, moviéndose hacia sus objetivos, las señales de los transpondedores de los Black Hawks aparecieron nuevamente en las pantallas del AWACS, primero parpadeando intermitentemente, luego estabilizándose, coincidiendo perfectamente con los contactos que ahora rastreaban los cazas. Por primera vez, el sistema tenía todo lo necesario para detener lo que se avecinaba. Nadie dijo una palabra. A las 10:25, cuando los cazas estaban a solo 32 kilómetros, Wixon transmitió nuevamente sobre el contacto. Aunque Wilson confirmó que veía las marcas de radar, nadie emitió una advertencia. Decidiendo confirmar lo que veían, los pilotos de los F-15 iniciaron la identificación visual, una maniobra que requería descender por debajo de la altitud mínima de 3.000 metros establecida por las reglas de enfrentamiento de la operación Provide Comfort. Debajo de ellos, dos Black Hawks se abrían paso por un valle profundo, moviéndose a una velocidad de 240 km por hora, a solo 60 metros sobre el terreno austero. El capitán Wixon atravesó el aire a una velocidad de 836 km por hora,
posicionando su avión a 150 metros de altura y 300 metros a la izquierda de los helicópteros. Un breve momento de contacto visual a velocidades de encuentro que dejó poco tiempo para observación detallada. Pero en su evaluación fugaz y apresurada, no vio las numerosas banderas estadounidenses que cubrían los helicópteros, y los confundió con helicópteros de ataque de fabricación soviética Mi-24 Hind, utilizados por su lado enemigo, las fuerzas iraquíes. Su voz cortó el éter de radio con un matiz de certeza absoluta. Veo 2 Hinds. El mensaje de Wixon fue confirmado por el teniente Wilson, quien lo transmitió al capitán Wan, quien confirmó que escuchaba pero no les dio ninguna instrucción. El teniente coronel May hizo su propio pase desde una altitud de 450 metros, informando sobre 2 helicópteros en el área pero sin confirmar su tipo. Wixon incluso declaró más tarde: "No tuve ninguna duda cuando lo miré de que era un Hind. El Black Hawk ni siquiera me vino a la mente". Completados los pases de identificación, Wixon y May hicieron un círculo, tomando posición 16 kilómetros detrás de los helicópteros. Las reglas de la operación Provide Comfort les requerían verificar la nacionalidad de cualquier aeronave antes de acciones adicionales, especialmente considerando que varios países aliados a veces operaban en el norte de Irak sin coordinación completa. Sin embargo, a las 10:28 de la mañana, el capitán Wixon tomó su decisión. Su voz fue firme y decidida cuando transmitió al avión AWACS: "Estamos atacando". Luego emitió el último mensaje a su escolta: "Armamento listo". A las 10:30 de la mañana, el caza Eagle de Wixon rugió por el cielo a velocidad de combate. Completamente convencido de que perseguía al enemigo, su respiración era uniforme. Rastreaba el helicóptero trasero a través del indicador en el parabrisas. Ahora estaba a solo 7,5 kilómetros, lo suficientemente cerca para la confianza, lo suficientemente lejos para el funcionamiento óptimo del misil avanzado. Y aunque la presión de su pulgar en el gatillo del arma fue muy suave, el resultado fue completamente diferente. El misil aire-aire de medio alcance, AIM-120, se desprendió del pilón, cayendo por un momento antes de que su motor cohete estallara con un destello cegador y un rugido que vibró a través de la estructura del F-15. Mientras el misil se acercaba a velocidad Mach 4, 1,5 kilómetros por segundo, dentro del helicóptero la tripulación y los pasajeros continuaban sus conversaciones, revisando informes diplomáticos, completamente ajenos al proyectil supersónico que se precipitaba hacia ellos. Durante 7 tortuosos segundos el misil se acercó, hasta que asestó un golpe catastrófico. La ojiva explosiva detonó cerca del fuselaje del helicóptero, la onda expansiva desgarró el metal y todo lo que había dentro, convirtiendo el Black Hawk en escombros en una fracción de segundo. A través de la ventana lateral, el capitán McKenna a bordo del helicóptero líder vio repentinamente cómo su compañero desaparecía en una bola de fuego. Intentando salvarse, sus manos se movieron con velocidad instintiva, tirando bruscamente de la palanca de control hacia la izquierda y bajando la palanca de paso colectivo, obligando al Black Hawk a inclinarse abruptamente en un ángulo de 45 grados y lanzarse en picada hacia el valle. Dentro de la cabina, los pasajeros fueron arrojados contra los arneses. Algunos rezaban, algunos gritaban, y los papeles diplomáticos volaron por el aire mientras el helicóptero se sacudía y caía. Ahora era el turno del teniente coronel May. A bordo de su caza, rastreó la repentina maniobra desesperada a través del sistema de puntería. A solo 2,5 kilómetros, segundos de vuelo, eligió un misil AIM-9 Sidewinder, que a diferencia del AMRAAM guiado por radar, tenía cabeza buscadora de calor, ideal para el combate cercano que se desarrollaba repentinamente. Un momento después, el Sidewinder se desprendió del lanzador. Su motor cohete dejó un rastro brillante contra el cielo azul iraquí, capturando el poderoso calor que irradiaba del escape de la turbina del Black Hawk. A pesar de las maniobras evasivas frenéticas de McKenna, el arma impactó directamente bajo el buje del rotor principal. Su detonación desgarró la transmisión y destruyó el eje de transmisión. El Black Hawk giró con fuerza salvaje. Las fuerzas centrífugas presionaron a las personas dentro contra las paredes externas de la cabina, mientras el helicóptero caía a tierra.
El impacto resonó por el valle cuando 15 toneladas de aeronave se estrellaron contra el terreno rocoso, a una velocidad de más de 160 km por hora, deteniéndose aproximadamente 2 kilómetros al noreste del lugar donde cayó el primer helicóptero. Sobre todo esto, los F-15 describían un amplio círculo victorioso, descendiendo para confirmación. A través de las cúpulas de las cabinas, ambos pilotos observaron los escombros esparcidos en llamas. La radio crepitó con la voz de May, despreocupada y triunfante, después de lo que parecía una misión de combate de manual. Pueden clavarles un tenedor. Están listos. Ese mismo día por la tarde, la noticia llegó al Centro de Coordinación Militar a través de los kurdos locales. En las montañas al norte de la ciudad, yacían los restos carbonizados de 2 helicópteros, y probablemente no quedaba nadie con vida. En pocas horas, la historia de la terrible catástrofe a manos de aliados se extendió por todas las agencias de noticias mundiales. Washington estaba atónito. El presidente Bill Clinton personalmente telefoneó a los líderes de Gran Bretaña y Francia, expresando condolencias por los ciudadanos fallecidos. Murieron las 26 personas a bordo. Esa misma noche, Clinton habló ante la prensa, declarando públicamente el duelo, y ordenó realizar inmediatamente una investigación formal. El presidente habló directamente. Determinaremos todas las circunstancias e informaremos la verdad a los ciudadanos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Turquía, nuestros socios en la operación. En la investigación participaron representantes del Ejército y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aliados de Francia, Turquía y Gran Bretaña, así como expertos legales y técnicos. Se entrevistó a 17 testigos, se realizaron numerosas pruebas, se preparó un informe masivo de más de 3.500 páginas. La comisión descubrió una cadena de errores que llevaron a la tragedia. Wilson identificó incorrectamente el tipo de helicóptero. May no corrigió su decisión, y el sistema amigo-enemigo en ambas naves funcionaba con desviaciones. Reinaba una confusión sustancial en los procedimientos. Muchos militares carecían de preparación para tales incidentes. Los Black Hawks tenían radios obsoletas, y la tripulación del avión AWACS, bajo el mando de Tracy, no se consideraba responsable ni del seguimiento de los helicópteros, ni de la advertencia a los cazas. Cuando les preguntaron por qué no actuaron, uno de los miembros de la tripulación simplemente dijo: «No hice nada». El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Shalikashvili, enfatizó: «Hubo una cantidad increíble de ocasiones en las que las personas no cumplieron adecuadamente con su trabajo». Después de la investigación en septiembre de 1994, el Departamento de Defensa de Estados Unidos presentó cargos contra May por manejo negligente del armamento y contra varios miembros de la tripulación del AWACS por negligencia en el servicio. Wilson evitó los cargos porque insistió en su certeza al identificar el helicóptero, mientras que May admitió tener dudas. Wang fue el único que enfrentó una corte marcial, pero fue absuelto, y el resto de los oficiales recibieron sanciones administrativas. La mayoría de los casos se cerraron tras las audiencias. Las familias furiosas de los fallecidos lograron investigaciones separadas en el Senado y la Cámara de Representantes. Los funcionarios reconocieron: el sistema funcionaba, hasta que falló, y en eso tuvo la culpa todo el mecanismo militar, no individuos particulares. La radio transmitió la orden, el radar brillaba, los códigos de amigo-enemigo destellaban. Pero cuando llegó el momento en que era necesario decir al menos una palabra, todos guardaron silencio. 5 días después de la tragedia, el plan de vuelo se complementó con rutas precisas de helicópteros, y a la tripulación de Eagle Flight se le proporcionó el código de reconocimiento correcto. En pocos meses, la operación Provide Comfort se concluyó oficialmente, el 31 de diciembre de 1996, después de más de 62.000 vuelos. El derribo de los Black Hawks permaneció como la única catástrofe a gran escala de esta campaña.